Vamos a llamar a... Doctora María Laura Salinas. Por favor, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer participar de este evento y felicito a los organizadores por esta idea, ya que en el contexto de la virtualidad nos permite vincularnos con especialistas, investigadores y también interesados en el tema de las misiones jesuíticas guaraníes. Me presento brevemente. Soy investigadora del CONICET y en este momento también soy la directora del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, el IGI, conocido como el IGI CONICET, que es un instituto que tiene una larga trayectoria en los estudios sobre el tema de misiones jesuíticas guaraníes a partir de la impronta de Ernesto Meder, quien fue uno de los iniciadores, junto con todo el grupo del padre Meliá, Erneldo Schallenberger, y otros historiadores, Darco, Ramón Gutiérrez, que fueron los iniciadores un poco del interés por la cuestión de las misiones jesuíticas de guaraníes. En el instituto tenemos varias líneas de investigación que se dedican al tema misional, y nos hemos ocupado en dos direcciones fundamentalmente. Por un lado, la edición de fuentes jesuíticas, que es una tarea que ya la realizábamos en épocas de Meder, el interés por la dispersión de las fuentes jesuíticas y a la vez la posibilidad de editarlas, de ahí que se fueron editando las cartas anuas de la provincia jesuítica del Paraguay, otras obras relacionadas con temas jesuíticos, la obra del Padre Lozano, Alvear, Miguel de Rearte, o sea, distintas fuentes que tienen que ver específicamente con el tema jesuítico. Y por otro lado, siempre la investigación, formando becarios, investigadores, también en el tema misional, y participando también de lo que son los distintos eventos relacionados con las misiones. En este caso particular, yo voy a presentar un tema que no tiene que ver específicamente con las misiones jesuíticas de guaraníes, sino con el otro grupo de misiones, que son las misiones del Chaco. En nuestro grupo de investigación se abordó a través de diferentes investigaciones la cuestión de las misiones jesuíticas de guaraníes, los 30 pueblos, todo el proceso de fundación, expansión, reubicación. También se trabajó mucho el periodo post-jesuítico, pero quizás uno de los temas que nos quedó eh, como para tratarlo de una manera integral es el tema de las misiones del Chaco. La presencia misional en el Chaco es tardía, y ahora vamos a ir viendo cuáles son los motivos, y es un tema que está presente también como una deuda, el enfoque sobre todo de tipo político, que es lo que a mí me interesa, la relación de estas misiones con el poder colonial, con el poder del momento, de las ciudades, las decisiones que se toman en torno a estas misiones. Entonces ese enfoque me parece que es el que está faltando, y en ese camino estamos con estas investigaciones. Se ha abordado muchísimo el tema de las misiones del Chaco desde el aspecto antropológico, étnico, se ha trabajado mucho el tema, y se sigue trabajando el tema de los cacicazgos, los liderazgos, las relaciones que existen entre las distintas etnias, abiponas, mocovíes. Para esto, por supuesto, también han servido mucho el enfoque de los etnohistoriadores, pero creemos que está faltando esta lectura y esta visualización de fuentes que nos orienten más a la cuestión política, a la comunicación política de todo el espacio. Entonces yo tomé puntualmente el caso de San Fernando del Río Negro, que es una misión de las últimas que se fundan en el espacio chaqueño, en lo que es la actual ciudad de Resistencia, y tiene un periodo de existencia muy breve, desde 1750 en que se funda hasta 1767, el momento de la expulsión.
No obstante, después hay una serie de procesos que son interesantes de seguir revisando para ver qué pasa con la reducción una vez o sea, después de la expulsión, qué medidas se toman, y allí es donde también la relación con Corrientes es muy significativa. Nosotros pensamos que puede aportar sobre todo a seguir pensando en la construcción de la identidad del Chaco, y especialmente de resistencia a la revisión de esta misión, porque está muy presente en el imaginario la historia de la misión de San Fernando. De hecho, el patrono de la ciudad de Resistencia es San Fernando, pero no haciendo referencia al santo, sino a la misión de San Fernando, porque se recuerda el 27 de agosto de todos los años, la fecha patronal, que hace referencia a la misión de San Fernando y no al santo que tiene otra fecha patronal, ¿no? Entonces, también el departamento donde está ubicada Resistencia es San Fernando. San Fernando está presente en la memoria colectiva, pero muy poco se sabe de la misión en términos de conocimiento de los detalles de la misma, debido a esta corta existencia. Entonces, en trabajos previos, nosotros hemos sobre todo abordado las características de esta reducción, la relación de los avipones con los jesuitas, ya que esta es una misión de avipones, las dificultades para sostener la misión, ya que vamos a ver ahora los grandes problemas que tiene de tipo económicos, la relación de los doctrineros que están en esta misión con los colegios lindantes, de las ciudades lindantes, de Corrientes fundamentalmente, la relación con los vecinos de Corrientes, el problema de los avipones que permanentemente huyen de la reducción, la necesidad de fortalecer con la contratación de gente para que la reducción funcione, de peones concretamente. Entonces, todo esto ha sido estudiado previamente en mis trabajos, y lo que quiero hacer ahora es presentar algunos avances en torno a la relación de Corrientes con la misión, para pensar un poco en esos vínculos, en ese contexto de relaciones, y ver cómo actuó Corrientes con respecto al Chaco en su política misional, que estas misiones fundamentalmente se fueron organizando con el fin de ser muros defensivos de la ciudad de Corrientes. Entonces también pensar cómo se dio esta relación a partir de las fuentes que tenemos. Aquí un mapa, que es un mapa que tomamos del Atlas Histórico del Nordeste Argentino, de Ernesto Meder y Ramón Gutiérrez, que es un mapa que representa las fundaciones jesuíticas del siglo XVIII, y aquí el punto que nos interesa, que es San Fernando, su ubicación y la relación con Corrientes. Después están las misiones de Santa Fe, también las del espacio oriental, más vinculadas con Salta, y la misión de Timbó también con la presencia en la zona de Formosa. Con respecto a las fuentes que tenemos para revisar el caso de las misiones del Chaco, puntualmente el caso de San Fernando, nos han quedado las cartas de uno de los misioneros de la reducción, que estuvo durante mucho tiempo y que fue el que más perduró y más éxito tuvo, porque en realidad los misioneros se iban yendo porque tenían una serie de situaciones particulares, enfermedades, una serie de episodios que transitaban, porque el Chaco no es fácil, no sigue siendo fácil, el clima, los insectos, las dificultades de la misión. Entonces, este misionero escribe una decena de cartas muy interesantes en las que se vincula con los distintos representantes de la orden y también con funcionarios, contando un poco todo este escenario de desamparo, y nos sirven especialmente para analizar este proceso. Después también los inventarios de la expulsión, que se realizan en agosto de 1767, en el momento de la expulsión también estaba
este padre José Klein, así que nos queda el detalle de lo que había en la reducción y eso nos da algunas herramientas para pensar cómo era la vida de una misión jesuítica en el Chaco, con todas las dificultades que podían existir con las etnias chaqueñas. El diario de la expedición reduccional, que se hace en 1780, que es parte de otro proceso, y por supuesto las cartas anuas de la provincia jesuítica del Paraguay, que en ya las cartas del siglo XVIII hay menciones a las misiones del Chaco, y nos han servido especialmente las actas capitulares de la ciudad de Corrientes, las actas del Cabildo, que son las que reflejan el problema de Corrientes con respecto al Chaco, el problema de la otra banda, que era un problema que estaba latente y permanentemente para los correntinos y en el contexto de su organización, y esto está, por supuesto, desarrollado también en estas actas. Y las obras de los expulsos, que no podemos dejar de consultar, obras como la de Dobrizófer, Pauque, Camaño, que hacen referencia, por supuesto, al Chaco y a los habitantes del Chaco y a las dificultades de esta organización. Menciono brevemente, porque es un tema conocido, pero quizás es necesario hacer una cronología de los intentos de evangelización en el Chaco, intentos que fueron paralelos al desarrollo de las misiones de guaraníes. El Chaco estaba en la inquietud de los jesuitas desde el siglo XVI. Hubo una serie de intentos, de entradas, por ejemplo, en las cartas anuas de 1650-52 se menciona el proyecto de los jesuitas de avanzar sobre el Chaco y se incluyen algunas descripciones interesantes sobre el conocimiento de estas etnias, ¿no? En las cartas de 1652-54 también se describen las dificultades del padre provincial, ya en ese momento Juan Pastor, y de sus compañeros, el padre Ignacio de Medina y el padre Andrés de Luján, quienes partieron desde Jujuy hacia el Chaco con un panorama también poco favorable para la instalación definitiva. Pero quizás fue la publicación en Córdoba, en España, en el año 1733, de la obra Descripción coreográfica del Gran Chacohualamba, de Pedro Lozano, lo que hace un llamamiento a los misioneros para llegar a este espacio, conocerlos, y aparece también como un espacio de interés. Menciono brevemente otros intentos. En 1673, la entrada al Chaco, dispuesta por el gobernador del Tucumán, Ángelo de Peredo, donde se constituye un fuerte que se denominó Real Fuerte de Santiago de Peredo. Y ya a principios del siglo XVIII, unas entradas que realmente fueron significativas, la del gobernador Urízar en 1710 y en 1719, que es una etapa de conflictos permanentes. Hay avances de las etnias chaqueñas sobre distintos espacios. Nosotros hemos trabajado también mucho el caso de las misiones de Corrientes, las franciscanas, Itatí, Santiago Sánchez, Santa Lucía de los Astos, que para este periodo sufren permanentemente embates de la otra banda y el avance de las etnias chaqueñas. Entonces hay una necesidad de pacificar el espacio y consideran que en ese momento la conformación de misiones es una respuesta para solucionar este tipo de problemas. En ese momento el gobernador Urízar pidió al provincial Antonio Garriga que tomara a su cargo las reducciones que se instalaron en la región del río Balbuena de Lules, donde se instaló el jesuita Macchioni. O sea que ya desde principios y primer tercio del siglo XVIII hay una labor misional que opera desde distintos espacios, desde Tarija, Salta y Tucumán en el noroeste, desde Santa Fe, Corrientes y Asunción en el sudoeste. Santa Fe también estaba siendo permanentemente atacada, entonces había una necesidad de pensar en un sistema misional. Desde cada una de las fronteras se intentaron instalar estas misiones. Menciono brevemente también una cronología de las fundaciones en Santa Fe. En 1743 el padre Burgué fundó la reducción de San Javier de los Mocovíes. Señalo la paz de Añapiré, una reunión de caciques donde también se mencionó esta necesidad de pacificar y de formar misiones, y la fundación de San Jerónimo en 1749, que
son estas misiones de Mocovíes que van a ser significativas también para el contacto con Santa Fe. Entonces, el punto que me interesa fundamentalmente es estudiar el vínculo de estas ciudades con la organización de las misiones. Como Corrientes planteó el caso de la misión de San Fernando, que es particularmente la que le interesa, pero consideramos que el panorama debe completarse también con un abordaje comparado con el caso de Santa Fe y su relación con las misiones de San Javier, San Jerónimo, y por supuesto también Concepción, con Santiago del Estero, o sea, tratar de pensar en un espacio más amplio y ver cómo cada una de esas ciudades fueron respondiendo al problema del avance de las etnias chaqueñas y esta concepción de la idea de conformar misiones. En 1750, que es el momento de la fundación de San Fernando, el teniente de gobernador de Corrientes, Nicolás Patrón, entró en negociaciones con Francisco de Vera Mujica, gobernador de Santa Fe, para pensar en esa paz con los avipones. Entonces se piensa en la fundación de una reducción que sea muro protector de Corrientes y es un poco el punto de partida de todo este proceso. Finalmente se realizó un convenio entre el gobierno de la ciudad de Corrientes y el cacique Naré, por el cual se estipulaba la fundación de una reducción en la margen derecha del río Paraná frente a la ciudad de Corrientes, por supuesto, coordinada por los padres jesuitas. Bueno, aquí un dibujo de Dobry-Soffer que tiene que ver con la misión de Timbó, pero la tomo específicamente para pensar en cómo fueron estas misiones en espacios marginales, pobres, con muchas dificultades, un espacio árido. El 26 de agosto de 1750 se funda esta misión con la ayuda de los vecinos de Corrientes, de las misiones de guaraníes. Hay aporte de cabezas de ganado, caballos, carretas. Y en el acta de fundación de San Fernando se dice que ya en el mes de mayo habían cruzado desde Corrientes con el fin de levantar unos aposentos y una iglesia y conformar el pueblo. Sobre todo lo interesante es que con la fundación de esta misión quedaría abierto el paso hacia Santa Fe libre de peligros o de ataques. En la misión quedó en principio el padre Tomás García, acompañado por el padre José García y el cacique Naré, con el cargo de corregidor. Esto se registra en el acta de fundación. También se nombra un protector de naturales, que va a ser un vecino de Corrientes, Joseph de Acosta. Bueno, indudablemente Dobry-Soffer es una de las literaturas más importantes para conocer a San Fernando, más allá de que a Dobry-Soffer no le fue muy bien en San Fernando, porque allí él estuvo, y si bien él manejaba el avipón correctamente, hablaba el idioma, tuvo una serie de indisposiciones, enfermedad, y se tuvo que recluir a recuperarse en las misiones de guaraníes. Entonces no le quedó un recuerdo muy bueno, y las descripciones que él hace son poco favorables para el caso de San Fernando. Dice Dobry-Soffer, este lugar, por el lugar de fundación, no era el más oportuno, pero fue el único que por entonces se halló. Es una pequeña llanura a 2 leguas de la costa occidental del Paraná, un poco debajo de donde junta sus aguas con el Paraguay. A su este y enfrente tiene la ciudad de Corrientes y al norte fluye el río Negro, cuyas aguas son tan amargas y saladas que ni las bestias las quieren beber. O sea que ya nos está dando un panorama un poco desalentador. Mis impresiones, dice Dobry-Soffer, no fueron buenas, pues pude advertir que el pueblo estaba rodeado de esteros y lagunas y rodeado de bosques, demasiado cercanos. El aire era ardiente de día y de noche, el agua potable se sacaba de una zanja vecina donde todos los animales bebían y a donde iban a parar no pocas basuras del pueblo. Entonces, este panorama realmente nos pinta un lugar muy desalentador, y esto se confirma posteriormente con las cartas de Klein, donde hace referencia no solo al contexto, sino al desamparo en el que se encontraba. Brevemente menciono que en el acta de fundación se hace referencia a la existencia de la iglesia, a los aposentos, que se los reúne a los indígenas para explicarle en su lengua la conformación del pueblo y la organización.
Y sobre todo, lo que se observa en cuanto a la secuencia de jesuitas es que no hay una permanencia, se van, deben abandonar la misión y un poco el que queda es Klein con esa misión de llevar adelante esta reducción. Voy poniendo en cada una de las imágenes algunos mapas de los jesuitas. Primero puse el mapa que aparece en la obra de Dobrizhofer. Este es el mapa de Maccioni, de Francisco Maccioni, un poco para pensar en la idea que los jesuitas van construyendo de las misiones del Chaco. Señalo específicamente el caso de Klein, no solo por sus cartas, sino porque, a decir de los mismos contemporáneos y de quienes han estudiado previamente este caso, lo consideran un ser realmente excepcional para la reducción y que fue significativo en ese proyecto y lo sacó adelante. Dobrizhofer dice, vino después el padre Klein, quien no obstante su no muy fuerte salud pudo llevar tan grande peso. Jamás relatar o describir todo lo que hizo y sufrió este misionero durante los casi 20 años que pasó aquí. Supo vencer todo peligro y miseria, pues valientemente despreciaba lo primero y pacientemente toleraba lo segundo. Y Furlong dice, pocos misioneros del siglo XVIII llegaron a adquirir un prestigio tan grande en el arte de gobernar a los indígenas, conquistándoles por el afecto y el cariño e imponiéndose por la paternal dirección y maternal solicitud como el padre José Klein. Algunas de las visiones sobre este personaje, pero más allá de esta cuestión casi un poco idílica y romántica del jesuita, nos interesó sobre todo pensar en sus cartas y ver qué es lo que él nos transmite a través de ellas. Aquí hago una secuencia muy, muy rápida de todas las cartas que fue realizando entre 1762 y 1767, y allí hay un detalle interesantísimo de la vida que se desarrolla, los avatares del clima, los insectos, la falta de agua, lo que decíamos anteriormente, y la falta de atención de la orden, por un lado, porque permanentemente se queja del Colegio de Corrientes, que es el más cercano, y por otro lado de los funcionarios o de los gobernantes que habían insistido en la conformación de esa misión. Entonces, esto está bien reflejado en esas cartas que describen no solo los problemas a los que asiste permanentemente en la cuestión de la conversión con los avipones, el tema de los ataques permanentes de todos los parientes, de los avipones que vienen de las otras misiones y de los que no están sometidos, sino también los problemas económicos, más allá de todo lo que él hace por sacar adelante la reducción. Y el desamparo, el abandono de este espacio. Quiero señalar que más allá de estas dificultades que se mencionan, hay un desarrollo económico interesante en esta misión que nos ha quedado en todas estas fuentes, ¿no? Tanto en los inventarios como en las cartas que él describe. Hay, en primer lugar, el desarrollo de una estancia, que es algo significativo, una estancia que se conformó en la zona de Bellavista, cerca de Bellavista, en la Isla Alta, en Corrientes, donde hay una cantidad importante de ganado que se compra, que se vende, que se explota. También hay un desarrollo de la parte forestal que advirtió inmediatamente Klein y comenzó a comercializar carretas, transporte de maderas a Buenos Aires, un pequeño barco también que tiene la reducción y que se lo utiliza. Entonces hay interesantes descripciones de una vida con todos los intentos de sacar adelante la reducción, la contratación de peones, que es algo también muy interesante, porque en la reducción también viven peones con sus familias, que son los que contrata el misionero con el fin de llevar adelante todo el desarrollo de la explotación de la misión. Entonces, todos estos datos aparecen en las cartas y permiten hacer un estado económico de la reducción, comparar también con otras misiones, y la situación de San Fernando en este aspecto es bastante interesante con respecto a lo que son las otras misiones del Chaco. Aquí un ejemplo de las cartas
Muchas de las cartas fueron transcritas en la obra de José Alumni, El Chaco, Hechos y Figuras de su pasado, que se publicó en el año 1950 con motivo de los 100 años de la misión de San Fernando. 1950 pareciera ser un momento de interés para lo que es la ciudad de Resistencia y la construcción de su historia y de su identidad, donde la misión tiene un rol importante porque se hacen numerosos festejos por el centenario, se hace una producción de obras históricas con la publicación de muchas fuentes sobre la misión y también la construcción de un pequeño monumento que ahora posteriormente voy a mostrar. Entonces, una vez que la misión deja de existir, que se produce el decreto de Carlos III del año 1767, comienza otra etapa de problemas para Corrientes. Por un lado, el tema de la frontera, a ver qué pasaba con ese espacio, cómo resolver el hecho de que la misión ya no existía. Entonces, en principio, ellos piensan reemplazar a los sacerdotes que habían sido expulsados, participan de todo el proceso del inventario, de los bienes de la reducción, y se encuentran con el tema de la atención a la población avipona, que eso de alguna manera se plantea como una urgencia con la necesidad de que Corrientes siga teniendo cierta tranquilidad o estabilidad frente a esa frontera. En los primeros días de agosto de 1767, el regidor de Corrientes, Sebastián Casajús, acompañado por un padre franciscano que es Bernabé Amarilla, llegan a San Fernando y se hacen cargo de la reducción, con el intento de quedarse allí y organizar y continuar la tarea de los jesuitas. Este franciscano no duró mucho tiempo, fue reemplazado por otros tantos franciscanos. Comenzó a dispersarse la población, se instala una guardia permanente desde Corrientes en 1772 con el fin de controlar el espacio, pero esta guardia no logró impedir la alianza entre los mocovíes y los tobas, que también empiezan a actuar en este contexto de transición de la misión. En 1773, el teniente gobernador de Corrientes, Juan García de Cosio, promovió un cabildo abierto donde se resolvió que los indios que estaban reducidos en San Fernando sean trasladados a Las Garzas, Isla Alta, cerca de la actual ciudad de Bellavista. Aquí hicimos un recorte del mapa de Joaquín Camaño, y aquí se puede ver más o menos la ubicación de San Fernando y el espacio de la estancia, que va a ser lo que es el pueblo de Garzas o la estancia de las Garzas. Entonces, lo que propone ese cabildo abierto de 1773 es que los que estaban en San Fernando todavía, los avipones que estaban en San Fernando, más los avipones que estaban en San Jerónimo, que habían salido de San Fernando y se habían refugiado allí, se concentren en Garzas. Entonces, durante bastante tiempo quedaron allí, transformándose en ese pueblo como un espacio también de protección de la frontera, pensando también que allí estaba Santa Lucía, estaban las otras poblaciones de indios a cargo de los franciscanos, bueno, el caso de Itatí, la protección de todo este espacio. De todos modos, no fue, digamos, una decisión que perduró durante mucho tiempo, ni tampoco se controló demasiado el espacio, ya que se dice que era por allí el refugio Garzas de algunos avipones que atacaban a las estancias de la región. Finalmente, si queremos tomar una cronología de ese periodo post-reducción, ese cabildo en sesión licenció a esa guardia permanente. Hay un intento en 1777 de llevar a lo que mencionábamos anteriormente, a los avipones que se habían refugiado en San Jerónimo, a Las Garzas, y de pensar en una paz con los mocovíes que ya se había iniciado anteriormente en 1769 con el gobernador Lázaro de Almirón, una paz que finalmente no
no se concretó. En 1781 el Cabildo hace referencia a los 30 años de paz que existieron con los avipones, haciendo un poco referencia a todo este proceso que se había desarrollado. Hay un proceso paralelo que lo menciono brevemente porque me parece que es un aspecto que debe incorporarse también al análisis y que debe profundizarse con una relectura de la documentación que tenemos, que es el proceso del canónigo Suárez Cantillana, que había participado con el gobernador Matorras en las paces con los tobas y mocovíes, que es, digamos, una idea de un proyecto reduccional más amplio. En 1780, el virrey Bertis aprobó ese proyecto y la expedición fundó Santiago de la Cangallé, de indios mocovíes, y San Bernardo del Bertis, de indios tobas, en 1781. Este es un proyecto que Corrientes aprobó, que estuvo de acuerdo, pero después hay un rechazo cuando se menciona que la estancia Rincón de Luna sería la encargada de sostener económicamente esas reducciones. Entonces allí el proyecto vuelve un poco atrás. Entonces, este es un proceso sobre el que tenemos numerosas fuentes, pero siempre se lo trabaja individualmente a todo el proceso de Matorras, la Cangallé y estas misiones, y por otro lado el caso de las otras misiones del Chaco, San Fernando. Entonces quizás lo que está haciendo falta es la necesidad de una integración de toda esta problemática para entender mejor el problema del vínculo de las ciudades con el proceso misional. Identificamos 3 momentos claves para seguir analizando: el momento de la fundación de la misión, donde Corrientes tiene un determinado rol de apoyo y de compromiso a través de sus funcionarios y de sus vecinos; el momento de la vigencia de la reducción, donde a través de las cartas de Klein se puede observar el desamparo y la falta de cumplimiento de Corrientes del acompañamiento a la misión; y luego con la expulsión ya el proceso de decisiones para ver cómo se avanza sobre este territorio y cómo se lo controla. Lo que define la política de Corrientes frente al Chaco en el siglo XVIII se va a seguir desarrollando en el siglo XIX, que es esta política de acuerdos. De todos modos, hay que seguir avanzando en el siglo XIX, ver también, hay una interesante relación de Ferrella en tiempos posteriores, con esta población indígena del Chaco, acuerdos que siguen con esta misma política de paces y amistad, pero con improntas diferentes. Entonces, para poder lograr esa conformación de una visión de este proceso, es necesario tomar digamos, todo el territorio y sus relaciones en general. Y por último, quería mostrarles nada más el recuerdo que hay en la ciudad de Resistencia de lo que fue la ubicación de la reducción, ¿no? Este monolito se hizo en el año 1950 con los 100 años, que parece ser que fue un momento importante por lo que tenemos en la prensa, por lo que hay en publicaciones de gran recordatorio de la reducción. Pero, como verán, no es algo que está muy cuidado. Esto también nos habla de la memoria y de la necesidad de la recuperación de ciertos espacios que contribuyen a la identidad. Entonces, también mencionar el lugar que ocupa hoy la reducción. No obstante, cuando alguien visita la ciudad de Resistencia, dentro de los puntos históricos, se envía a las personas que quieren conocer, bueno, a visitar este monolito, ¿no? Entonces, bueno, con esto cierro la referencia al caso de San Fernando, pero mencionando que esto debe ser analizado en el marco de una política misional mayor. Este enfoque micro es el que a mí me interesa en este momento porque estoy estudiando el caso de la relación con Corrientes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, María Laura. Llamamos a las preguntas, por favor. Don Norberto, qué
¿Qué tal, María Laura? Buen día. Buen Gracias día. por estar. Por fin llegó un día. Eh, y dos preguntitas. La primera, con el doctor Levington estuvimos trabajando, hicimos un libro que aún no salió, que tiene que ver con una visión de la estancia Rincón de Luna. Ujú, La pregunta es, más allá de lo que había trabajado ya anteriormente el doctor Meder, tiene otra visión, tiene otro ángulo de abordaje. Y más allá, la pregunta era si solamente aparece el vínculo con Rincón de Luna al final de la reducción, eso por un lado, y la otra parte de la pregunta era si había un vínculo fuerte o alguna referencia fuerte con algún vínculo de Concepción del Bermejo. ujú. Bueno, el caso de Rincón de Luna, que bien decís vos, fue estudiado muy bien por Meder. De todos modos, él decía en sus últimos años que todo lo que él había visto y las fuentes que había utilizado, siempre es bueno seguir trabajando sobre ellos y hacer nuevas lecturas. Entonces, un poco la impronta nuestra siempre es antiguas fuentes o fuentes ya conocidas, nuevas preguntas, ¿no? Que eso creo que es la tarea del historiador. Nunca hay un tema acabado, nunca hay un tema cerrado. El proceso de Rincón de Luna y la vinculación con las misiones del Chaco es algo a lo que los correntinos o corrientes, digamos, gobierno se niega, rechaza y hay un ataque a esta cuestión. Pero nosotros creemos que hay que hacer una revisión desde lo que significó el proyecto misional, porque quizás desde lo político y desde lo económico no nos cierra y por supuesto implica la utilización de esos fondos y de toda esa producción, pero quizás haya que volver a todas estas fuentes y a todo el proceso de Cantillana y revisar el proyecto misional que quizás en ese marco de rechazo no fue estudiado con una visión más de la misión, ¿no? Como estructura, no solo de conversión, sino también de una visión de conjunto, digamos. Entonces, eso me parece que puede ser. Y lo de Concepción del Bermejo, Carlos, no te entendí a qué te referís concretamente. Sí, el vínculo de San Fernando con Concepción de Bermejo. Bueno, Concepción del Bermejo es del siglo XVI, ¿no? De Sí, sí. 1585 y se despuebla en 1630. Ujú. Eh, Como conexiones, solamente las que podemos hacer desde la construcción de una historia chaqueña, que para nosotros es clave pensar primero en Concepción, otra vez los vínculos con Corrientes, que me parecen muy significativos, y el caso de San Fernando, que otra vez nos plantea la relación con Corrientes. Entonces, a mí me parece que la idea sería tomar un gran proyecto de pensar a Corrientes y al Chaco como espacios de relaciones y tomar, quizás sí, por siglos, pero hacer una visión integral, que eso ayudaría mucho porque siempre estamos con la visión parcializada, fragmentada, porque tomamos un tema, lo abordamos y lo cerramos, ¿no? Entonces, quizás pensar en algo más amplio, porque tenemos muchos estudios quizás desde lo étnico, que es sumamente valioso e interesante, desde lo antropológico, desde los liderazgos, cacicazgos, que son trabajos estupendos, pero quizás nos está haciendo falta un poco más de la cuestión política, la comunicación política, revisar las fuentes con mayor profundidad de los espacios gubernamentales de la época para entender también las perspectivas de la corona, de la ciudad en la que residía el problema, los vecinos, la sociedad y también, por supuesto, la cuestión indígena, ¿no? Entonces, creo que sobre eso habría que volver y pensar, ¿no? Nosotros estamos con los chicos del grupo trabajando en las misiones del Chaco,
retomando un poco fragmentadamente la visión de las misiones, pero consideramos que este diálogo debe hacerse. Correcto. No sé si te respondí Sí, claro. o te referías a otra cuestión de Concepción. No, correcto. Vicky Roca está con cámara activada. A ver si estás para desbloquear tu audio. Ahora, ahí está, ahí pude. Correcto. Hola María Laura, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bueno, la pregunta es arqueológica. Te quería consultar si se sabe en qué lugar de la actual resistencia están los vestigios, si se hizo algún trabajo de superposición de planos o hay alguna información al respecto. Si en algún momento se recuperaron restos materiales, ya sea antiguamente o, digamos, en tiempos más recientes, con una metodología más moderna. Y por otro lado, ¿el monolito está emplazado en algún lugar relacionado con la misión o se puso el monolito en algún lugar de paso de la gente y bueno, quedó ahí como referencia histórica, pero no vinculado realmente al subsuelo, digamos? Un poco por ahí vienen las preguntas. Bueno, muy interesante. Sí, creo que la ciudad de Resistencia y por ahí el Chaco, no en todos sus espacios, pero es bastante carente de trabajo, de campo arqueológico, ¿no? En el caso del Chaco tenemos varios sitios que son estudiados, sobre todo por la gente de La Plata, que viene a hizo trabajos en toda la zona de la Cangallé, en todos esos territorios, pero en lo que es Resistencia, no. El lugar de ubicación del monolito es donde se supone que estaba situada la reducción según las descripciones que hay del acta de fundación, de las cartas que se enviaban y de esas referencias. Con respecto a si se encontraron restos, después allí en toda esa zona hubo también un desarrollo de los primeros asentamientos y aparecieron algunos vestigios, pero no de la reducción, digamos, sino de periodos posteriores, que hay algo que está en el Museo del Hombre Chaqueño. No quiero decir exactamente qué, pero recuerdo algún tipo de información sobre ese tema, pero no un trabajo arqueológico sobre la reducción y sobre lo que eso sería, creo que parte de un interés, pero creo que también tenemos las ruinas de Concepción del Bermejo, que están abandonadas ahora del trabajo de campo, y que me parece que eso sería también algo necesario urgentemente, ¿no? Urgentemente, porque eso también hace la historia de esa ciudad colonial, del Chaco, y bueno, así que materia arqueológica necesitamos a las arqueólogas. Estás sin voz, Vicky. Ahora sí puedo. Muchas gracias por la respuesta, y sí, realmente es sumamente necesario, y abrir espacios también significa después la responsabilidad de la preservación y el cuidado de lo que se excava. Así que, sí. Gracias. Totalmente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para la doctora María Laura Salinas? Bueno, vamos a agradecerle, María Laura, muchísimas gracias por su exposición. Gracias por participar, y nos seguimos viendo dentro del Congreso. Muchísimas gracias. Solo quería comentar rápidamente algo, Sí. Que nosotros en el instituto estamos trabajando en la recuperación, catalogación y clasificación del archivo personal de Ernesto Meder. Él, a lo largo de su vida y de todas sus investigaciones, recuperó documentos, microfilms, fotografías, todo tipo de información de su cocina de la investigación, y eso quedó en numerosas cajas,
todo tipo de fichas, documentos, archivos, ni hablar de la parte que ya está catalogada de correspondencia con investigadores, historiadores de todo el mundo, donde se fue discutiendo sobre su labor histórica. Eso está en proceso de catalogación y nuestra idea es ponerlo a disposición del público. El fondo sobre misiones jesuíticas guaraníes es amplio, muy amplio, no solo documental, sino cartográfico. Entonces, comentarles que estamos en esa tarea, que esperamos pronto pueda ver la luz del proyecto para la consulta de todos los interesados. Así que eso nomás. Duda que así será. Muchísimas gracias, María Laura, de vuelta, y nos seguimos. Bueno. Eso. Gracias.